Así que bueno, quería compartir una palabra con ustedes que Dios me estaba hablando esta semana. Y creo que hay veces en nuestra vida donde Dios obra y nosotros muchas veces no nos damos cuenta o tal vez esperamos que Dios obre de cierta manera, pero Dios ya tiene un plan y un propósito para nosotros. Y muchas veces lo que nosotros estamos anhelando que suceda, no sucede, porque Dios tiene otro plan. Dios lo hace de otra manera. Dios es sabio y nosotros tenemos que de alguna forma aprender a recibir lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y yo miraba una historia que está en Segunda de Reyes. Es un hombre que se llamaba Naamán. Y Naamán era un general del ejército sirio. Naamán en esa época obviamente era el general del ejército sirio. Y obviamente en esa época los militares que tenían buena carrera, que habían conquistado, que tenían todo, tenían un buen estatus, eran conocidos por todos y según lo que nos cuenta la palabra, era casi, diríamos, casi la mano derecha del rey de Siria. Él era un hombre muy comprometido con el reino, conocía realmente su reino, era un hombre leal, era un hombre que era usado en ese pueblo para librar batallas, para conquistar. Y obviamente tenía el afecto de la gente, el afecto de su rey. Pero nos dice la palabra que a pesar de todo eso, a pesar que era famoso, a pesar que era exitoso, a pesar que tenía tal vez riquezas, que era muy conocido, que era la mano derecha del rey, dice la palabra, pero era leproso. Y creo que una forma que ese pero eclipsa todo lo que supuestamente él hacía o quién era. Porque obviamente en esa época era una enfermedad que no tenía cura. Era una enfermedad que uno llevaba por años y años hasta que uno fallecía. Donde la carne, donde los miembros se empezaban a pudrir, donde no había mucha esperanza de vida. Y él cargaba personalmente con esa enfermedad, porque tenía que enfrentar eso. Y de alguna forma en Israel, en el pueblo de Israel, veía la lepra como alguien o una carga del pecado. Y yo creo que muchas veces es una forma, la lepra o el pecado, por así decirlo, es como una lepra espiritual que corroe nuestra vida, donde sí no hay cura. La única cura viene a través de Jesucristo, a través de un Salvador. Y no solo eso, sino que ningún ser humano se puede curar a sí mismo. No puede curar uno mismo su pecado. Necesita de un Salvador, necesita de Jesús. Y lo mismo ocurre con una persona que en este momento, al igual que Naamán, necesita de un milagro. Él no puede curarse, no hay cura en esa época. Necesita realmente de un milagro sobrenatural para que pueda restaurar su vida, para que pueda vivir la vida que le falta. Y muchas veces, espiritualmente, tenemos esa batalla espiritual, donde nosotros muchas veces queremos de alguna forma justificarnos a nosotros mismos, tratar de vivir nuestra vida sin necesidad de Dios. Pero al final de cuentas, la enfermedad, el pecado nos gana. A no ser que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo, a no ser que vivamos la vida que Él diseñó para nosotros. Así que nos habla en el versículo 2, dice, en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Y quisiera detenerme un segundito con esta chica. Aparentemente, por lo que dicen algunos historiadores, debía ser una chica tal vez de unos 14, 15 años, donde dice la palabra que fue capturada, fue sacada de su casa, de su entorno, y fue llevada a un país lejano. Fue puesta como una sirvienta en la casa de este hombre que era prestigioso. Y
Obviamente yo me preguntaba y decía, ¿cómo actuaría uno si le pasara eso? ¿Cómo actuaría uno si estuvieras en tu casa y de repente vinieran, como dice ahí, sirios que empezaron a merodear y de repente te llevan a un país lejano? Tal vez en tu corazón habría bronca. Habría ganas de escaparte, ganas de hacer las cosas mal, ganas de, no sé, de tal vez matar a tus dueños, porque decís, me trajeron a este lugar sin que yo lo quisiera. Yo extraño a mi familia, extraño a mi casa. Pero a pesar de todo eso, Dios la puso en un lugar con un propósito. A pesar de la situación, porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones, en problemas, en dificultades, en lugares donde muchas veces decimos, ¿cómo es que terminé acá? ¿Por qué Dios no me ha sacado de acá? ¿Por qué Dios me ha traído a este lugar donde pareciera que a veces no hay solución? Y creo que a pesar de todo lo que uno está viviendo, uno tiene que siempre mirar a Dios para saber si Dios tiene un plan para nosotros en medio de esa situación. Y lo que me extraña o me encanta de esta chica es que a pesar de todo eso, ella podría haber dicho, ¿sabes qué? Que se muera el viejo ese, que se muera el general ese, que sufra con la lepra porque yo estoy sufriendo acá. Pero sin embargo ella entiende o quisiera yo ponerme en el lugar de ella, de entender que tal vez por alguna cosa que Dios programó de antemano, ella está en ese lugar con un propósito. Tal vez para llevar una palabra de aliento, tal vez para predicar la palabra o solamente para apuntar a una persona hacia Dios. Y por eso la muchacha le dice, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. ¿Tendríamos nosotros la confianza como esta chica de decirle a alguien, ¿sabes qué? Si fueses a Dios, Dios sanaría todas tus dolencias? A pesar de la situación, porque digamos, también la mujer le podría decir, bueno, pero si tu Dios es tan poderoso, ¿qué haces acá? Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué te trajeron a este lugar? ¿Por qué no te sacó? ¿Por qué no te protegió? Pero sin embargo nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo, de las situaciones que nos encontramos, tenemos que ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cómo Dios puede obrar a través de nosotros. No importa la situación que estemos, no importa la situación que enfrentemos. Tal vez somos esa persona que cambiemos la vida de alguien por solamente apuntarlo hacia Dios en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestros problemas. Si miramos la Biblia, está lleno de esas personas que tal vez en este tiempo ni el nombre está registrado. No sabemos cómo se llamaba. Pero fue una muchacha que apuntó a un general hacia Dios. Tal vez nosotros no tengamos un lugar en la historia, pero tal vez Dios nos use en ese momento para apuntar a alguien a que conozca a Dios, a que realmente tenga un encuentro personal con Dios. Ella tuvo esa confianza en Dios. Ella sabía de alguna forma que Dios era capaz de sanarla. Ella tenía esa confianza porque yo imagino, estás mandando al general del ejército a decirle, andá y mirá al profeta. Y si va y el profeta no lo sana, él va a venir y va a decir, me hiciste perder el tiempo, me diste faltas esperanzas. Pero ella está confiada de que si el hombre va a ver al profeta de Dios, él encontraría sanidad. Y yo me preguntaba en este tiempo, ¿cuál es nuestra visión de Dios? Si realmente vemos en Dios un Dios poderoso, un Dios que tiene poder, un Dios que se mueve, que sana, que liberta, que saca de nuestra opresión, o solamente vemos un Dios que tal vez lo hace, pero nunca en nuestra vida. O tal vez no lo puede hacer. O tal vez nos conformamos con nuestra situación porque, ¿sabes qué? No estoy tan seguro que Dios lo pueda hacer. Hay que tener mucha fe y mucha confianza en Dios, o conocerlo a Dios íntimamente para estar seguro y poner las manos en el fuego y decir, ¿sabes qué? Dios lo puede hacer.
Si vos orás, si vos confías en Él, Él lo va a poder hacer. Él lo puede hacer. No hay duda de eso. Ella tenía una confesión acerca de quién era Dios, o no una confesión, una revelación de quién es Dios. Y creo que en este tiempo nosotros tenemos que tener esa revelación de quién es Dios. No de prestado, no lo que alguien me contó, sino una revelación personal de quién es Dios. Porque acá no vale un amigo me contó. Yo lo experimenté. Yo lo conocí a Dios, yo lo conozco a Dios y sé que tiene poder. Y sé que tiene poder para levantar los muertos, sé que tiene poder para sanar, para libertar. Yo lo sé. Como cantábamos recién, yo lo he visto sanar. No me digas que no puede. Pero eso viene de una revelación personal de quién es Dios. Y que vos lo puedas experimentar y saber quién es Dios en tu vida. ¿Qué poder tiene? Para que realmente vos puedas decir, yo sé que Él lo puede hacer. Yo confío en Él. Y no tengas miedo de compartir esa convicción con el mundo. De ser luz en medio de la oscuridad. De poder llevar esa palabra de esperanza, aunque la situación tuya sea distinta. Aunque te puedan decir, ¿y dónde está tu Dios? En el mismo lugar donde tiene que estar, reinando sobre toda creación. En ese lugar está. Y si estoy acá, tal vez será para que te pueda orientar hacia Él. Cuando uno tiene esa revelación de quién es Dios, un poco lo hablaba la otra vez, nuestra fe se vuelve inamovible. Somos inconmovibles porque estamos plantados en la esperanza de Jesucristo, en saber quién es Él y lo que puede hacer. Ella usó su problema en su vida como una oportunidad de ser testigo de Dios, para poder testificar de lo grande y poderoso que es Dios. No pierdas tu oportunidad de, aunque estés en problemas, en dificultades, de poder seguir testificando de la grandeza del poder de Dios. No tengas problema, no te pases la oportunidad de seguir siendo testigo de Él, aunque las cosas parecieran que son difíciles. Sabés al Dios al que servís porque tenés una revelación personal y conocés a ese Dios. Amén. Dice el versículo 4, Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Él sale corriendo al rey y le dice, ¿sabes qué, rey? La chica que trabaja en casa me dijo esto. Y el rey dice la palabra que le dijo, ok, podés ir. Y lo manda con una carta al rey de Israel. Y lo manda, dice la palabra, con 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Esto vendría a ser el día de hoy 340 kilos de plata, 70 kilos de oro y 10 vestidos. Con toda esa plata lo mandó y le dijo, andá a ver al rey de Israel, te doy la carta para de presentación diciendo que venís de mi parte. Para así suceda lo que tiene que suceder. Así que él va y está dispuesto a pagar cualquier precio para ser liberado. Está dispuesto para hacer lo que muchos hoy creen que pueden hacer. Hay muchos que piensan que la salvación se puede comprar, que la salvación la puedo esperar hasta el último momento, que soy buena persona porque colaboro con dinero, que soy buena persona porque hago caridad y pensamos que con eso estamos ganando nuestra salvación, cuando realmente no la estamos ganando. La salvación no se compra, la salvación no se gana, la salvación se recibe como un regalo y la salvación la adquirimos únicamente a través de Jesucristo. No se puede comprar, no tiene precio. El precio ya fue pagado por Jesucristo. En esa cruz que Él falleció, el que murió ahí pagando con su sangre y con su cuerpo. Pero a Dios no le interesa el tamaño de nuestra cuenta bancaria. Lo único que le interesa es cuando nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra voluntad, a rendirnos a Él, a vivir de acuerdo a su voluntad y su propósito, a realmente ser obedientes a lo que Él nos llama a ser. Eso es lo único que nos pide.
Y Pedro dice, en 1 de Pedro 1, 18, 19, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Jesús pagó todo, no con dinero, sino con su sangre. Con su entrega, Él pagó por nuestro pecado. La salvación, como decía, no se puede comprar, no se puede ganar, solamente se recibe como un regalo de parte de Dios, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador. Así que el rey pensaba que alguien podía pagar esa sanidad. Como muchas veces decía, a veces pensamos que podemos pagar nuestra salvación. Y la salvación ya fue pagada. Y en el versículo 6 dice, la carta que llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Y dice que al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. El rey de Siria asumió que si se trataba de sanidad, obviamente el más poderoso de ese lugar tenía que ser el rey de Israel. Así que por eso lo manda a ver al Dios de Israel, al rey de Israel. Y obviamente el rey de Israel recibe la carta, la lee y dice, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo sanar a nadie. Él piensa que le están haciendo un trabajo fino como para buscar pelea. Pero lo que me llama la atención de este rey, al igual que muchos reyes y al igual que muchas personas, no conocían el poder de Dios. Porque el hombre no dice, mandémoselo al profeta, mandémoselo al hombre de Dios, porque él sabemos que Dios puede sanar. Sino que él se mira a sí mismo y dice, ¿cómo me dicen esto? Él no conocía a Dios, no conocía su poder. No conocía, no dependía de Dios. No sabía qué hacer. Y así como recibiendo esa carta, dice que el profeta Eliseo escuchó lo que había pasado. Y le manda una carta, le manda un mensajero, donde le dice, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Lo que quería decir, para que este hombre sepa que hay un Dios en Israel. El profeta era el hombre de Dios, el que daba la imagen de Dios, pero en sí que hay un profeta en Israel vendría a ser que hay Dios en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Yo me imagino un poco la situación, ¿no? El hombre estaba en su casa tomando mate o, no sé, comiendo arepas. Cuando de repente ve el tintico que se empieza a temblar ahí en la mesa y dice, ¿qué pasa? Y eran los caballos, el ejército de Naamán que se estaba acercando hasta la casa del profeta. Y Naamán llegó, y lo que me extraña que, siendo que él está en necesidad, dice la palabra que él se quedó en la puerta. Yo me imagino que ni siquiera se bajó del caballo. Se quedó esperando que lo salieran a recibir. Y yo me ponía a pensar que muchas veces esa es nuestra actitud con Dios. Venimos hasta buscarlo a Dios
y nos quedamos esperando. Y de alguna forma estamos tan cerca de Dios, pero estamos tan lejos de Dios. Venimos a la iglesia, pero no venimos al Señor. Venimos solamente a un servicio, no venimos a tener un encuentro con Dios. Venimos a escuchar la palabra, pero ¿está en nosotros cuando salimos de casa decir, hoy tengo un encuentro con Dios? ¿O solamente voy a escuchar el servicio, voy a escuchar el sermón, voy a escuchar la palabra que hoy tienen para traer? Espero que las canciones no sean aburridas, que estén bien moviditas. ¿O hemos venido a este lugar con la intención de encontrarnos cara a cara con nuestro Creador? Porque muchas veces venimos a la casa de Dios, pero no venimos a ver a Dios. Nos olvidamos lo importante, que si estamos en este lugar es para conectar con Él, para verlo a Él. Y de alguna forma Naamán llega a la casa del profeta, pero se queda en la puerta. No baja a buscar lo que estaba buscando, lo que estaba esperando. No baja a decirle, vengo acá porque necesito esto. Vengo a buscar sanidad. Y me dijeron que vos la podías tener. Vengo de lejos. Pero de alguna forma él se queda esperando. Y me encanta lo que hace el profeta. Porque dice el profeta que manda un mensajero a darle un mensaje. No sale el profeta. Para los que conocen un poco a Eliseo, tenía un siervo que era Gesi, que era uno de los más cercanos de él. Tampoco sale su mano derecha. Solamente manda al chico de los mandados. A que le dé un mensaje al rey que está al general que está con todo su ejército, esperando para hablar con ese profeta. Y dice el versículo 10, entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpia. Yo me imagino que Naamán debe haber dicho, y lo dice la palabra, soy un hombre poderoso. Vengo con un montón de plata, con un montón de oro, con 10 vestidos. Vengo con un ejército gigante. Y este hombre ni siquiera sale a saludarme. Me manda un mensajero. Me manda a alguien que ni siquiera tiene un puesto en esa casa. El viaje de Damasco a Samaria son 150 kilómetros. A 8 kilómetros por hora más o menos de viaje que tiene un ejército, son 18 horas de viaje. O sea que se hizo 2 o 3 días de viaje para encontrarse con un mensajero. El mensajero salió y le dice, toma, este es el mensaje, andá y tirate en el agua. Y yo me imagino la cara de este hombre, ¿no? El mensaje era sencillo. Andá, tirate al agua y volvé 7 veces. Y muchas veces nosotros, cuando venimos a Dios, esperamos las cosas a nuestra manera. Tenemos, como dice la palabra, porque dice, Naamán se enfureció, porque él dice, yo creí que iba a salir el hombre de Dios, iba a mover las manos, iba a invocar a su Dios, iba a traer sanidad. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida. Yo creí que Dios iba a hacer esto y no lo hizo. Yo creí que Dios iba a darme lo que estoy pidiendo, pero no me lo dio. Yo pensé o yo creí que me iba a dar ese trabajo y no me lo dio, se lo dio a otro. Y muchas veces nos encontramos al igual que Naamán, esperando cosas de Dios que no suceden de la manera que nosotros quisiéramos que sucedan. Tal vez nosotros nos hemos hecho una película de cómo Dios tiene que operar. Y lo hemos visto, para los que han leído un poco la palabra, lo hemos visto en la forma en que Jesús sanaba. Se encontraba con un ciego, agarraba, escupía, hacía arcilla, hacía un poco de barro, se lo ponía en los ojos, listo, está sano, anda a lavarte. Y la próxima vez decían, mirá, ahora va a sanar, mirá, va a escupir. Y no escupía, no agarraba ni barro. Sanaba de otra manera. Hacía la obra de otra manera.
Porque creo que muchas veces nosotros hemos puesto a Dios en una caja y hemos dicho cómo Dios se tiene que mover, cuándo se tiene que mover y de qué forma tiene que moverse. Y fuera de esa caja que hemos puesto a Dios, no existe más nada. Y de alguna forma limitamos el poder de Dios, limitamos la forma en que Dios puede obrar en nuestra vida, la forma que Dios puede sanarte, la forma que Él puede hablarte, la forma en que puede alcanzarte, la forma en que puede transformarte. Porque tenemos una concepción de que Dios tiene que hacerlo de esta manera. Y si Dios no lo hace de esa manera, entonces no es Dios. Y no entendemos que Dios no lo podemos cambiar. A Dios no lo podemos encasillar. A Dios no lo podemos preconfigurar para que actúe como nosotros queremos. En todo caso, nosotros tenemos que someternos a Él y dejar que Él obre. Sea cual sea la forma en que Él obre, decir sí y amén. Poder someter nuestra voluntad, nuestras ganas de que las cosas se hagan a nuestra manera y dejar que Él haga las cosas a su manera, en su tiempo y en su forma. Y eso es lo que más nos cuesta. Porque pensamos que es orar y Dios responde. Y oramos y Dios ni habla. Y volvemos a orar y no se lo escucha. Y volvemos a orar y parece que se fue. Está de vacaciones. Porque no podemos decirle a Dios cómo tiene que obrar. Solamente está en nosotros saber obedecer. Saber buscarlo a Él de esa manera. Y me encanta porque muchas veces, y esto es lo que le pasa a Naamán, él va esperando como diciendo, y ahora va a salir el hombre de Dios. Decía, yo creí, dice la palabra, yo creí que iba a salir, iba a empezar a invocar su Dios, iba a mover las manos, y solamente me mandaron a tirarme en el agua. Y muchas veces en las cosas de Dios pensamos que las cosas son tan complicadas, cuando realmente no lo son. Dios lo hace sencillo, pero nosotros lo complicamos. Mirá qué sencillo que es que en Hechos 16, 30 y 31 el carcelero, está Pablo y Silas en la cárcel. Y la cárcel se empieza a mover, se rompe y ellos se pueden escapar. Y el carcelero va y le hablan de acerca de Dios. Y él dice, yo quiero creer. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y uno se debe imaginar, bueno, acá tenés la lista de cosas. Empezá, anotá, sacarle el anotador y empezá a anotar. Punto número 1. No le dicen eso, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y uno puede decir, no, pero no es tan simple. Es tan simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero a veces nosotros complicamos tanto las cosas. Y decimos, no, pero no puede ser tan simple. Y en Romanos dice, todo aquel que invocare al Señor será salvo. No, pero no puede ser tan simple. Es simple. Es simple. ¿Cómo me acerco a Dios? Búscalo. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en Él. Y vas a ser salvo. Cree en Él. Y vas a ser salvo. Invocá su nombre. Y vas a encontrar salvación. Pero muchas veces pensamos que Dios es más complicado que eso. Y no lo es. Nosotros lo hacemos tan complicado. Y Él lo hace tan simple. Si querés seguirme, deja todo y venite. Es lo único que nos dice. Nosotros le queremos complicar un poco la cosa, pero Jesús la hace tan simple. Solo cree. Solo cree. Y muchas veces nosotros queremos complicarla. El versículo 11 dice que Naamán se enfureció y se fue quejándose y dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la lepra. Pensé, dice, yo pensé.
Yo me imaginé la película, que iba a ser de esta manera. Tenía todo pensado como Dios debía hacerlo. Y por el mensaje que recibe, que era tan simple como ir y meterse en el agua 7 veces, él decide rechazar lo que el profeta le dice. Dice, no, yo, ¿sabes qué? De acá me voy. Yo no voy a hacer estas cosas. Y dice, los ríos que están en Damasco son más lindos que estos. Así que no me voy a meter acá. Él esperaba que Eliseo saliera y hiciera un ritual para curarlo. Él pensaba que iba a hacer las cosas de otra manera. Y muchas veces rechazamos el mensaje del Evangelio porque no encaja con nuestra idea de salvación. ¿Quién no ha pensado? A mí me han hecho muchas veces la pregunta, ¿y qué pasa si una persona que vivió lejos de Dios toda su vida se arrepiente en último momento? ¿Es salvo o no es salvo? Es salvo. ¿Por qué la hacemos tan complicada? ¿Y por qué y empezamos a buscar el por qué y el para qué? ¿Qué querés que se...? La palabra dice, si creyeras en mí, serás salvo. Y muchas veces queremos complicarlo de alguna manera, porque realmente no entendemos que el mensaje de salvación es simple. El mensaje de Jesús es muy simple. Pensó que estaba en el lugar equivocado, porque dice en el versículo 12, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Así que furioso dio media vuelta y se marchó. ¿Cuántas veces venimos a Dios porque Dios no hace como nosotros queremos y decimos, ¿sabes qué? Estoy enojado, así que me voy. Dios no respondió mi oración. Dios no hizo lo que yo le pedí. Así que me voy enojado. Me voy de la iglesia porque Dios no respondió mi oración. Me voy de ser un discípulo de Cristo porque Dios no respondió la oración como yo le pedí que la hiciera. Y pensó él de alguna forma que su plan era mejor que el de Dios. Pensó que lo que él estaba imaginándose era mucho mejor de lo que Dios le podía ofrecer. Y es por eso que muchas veces a Dios venimos a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Le venimos a decir cómo tiene que sanar, cómo tiene que darnos ese trabajo, cómo tiene que proveernos, cómo tiene que abrir puertas delante nuestro. Y le decimos, ¿qué puerta? Y más vale que abra esa puerta. Él tenía la actitud equivocada y se fue furioso. Me encanta un poco porque él pensó que, él decía, los ríos de Damasco son mejores que este. Él pensó que la sanidad venía a través del agua. Y la sanidad no venía por el agua, venía por la obediencia. Y muchas veces en nuestra vida cristiana pensamos que las cosas van a suceder por las cosas materiales. ¿Cuánta gente es capaz de irse a Israel para meterse en la misma agua? Porque si Jesús se bautizó en esta agua, yo me voy a bautizar y voy a ser más santo que Jesús. Y no se trata acerca del agua, se trata acerca de la actitud, de la obediencia. El agua es un medio. Y muchas veces en nuestra vida suceden cosas que nosotros pensamos como si fuesen un amuleto. Si yo hago esto, va a suceder esto. Y no se trata de eso, se trata de la obediencia, el corazón que vos estás poniendo. No se trata acerca del medio que Dios usa. Por eso muchas veces dicen, mira, aquel hizo tal cosa, aquel se subió a la escalera, así que bueno, entonces yo voy a comprar una escalera y me voy a subir a la escalera para que Dios me bendiga. Y no se trata acerca de la escalera, se trata acerca de la obediencia. ¿Dios te mandó a subirte a esa escalera? No, entonces ¿para qué te subiste? Y porque al otro le funcionó, sí, pero al otro Dios le dijo que se suba a la escalera. A vos te dijo que te pongas a orar y no lo hiciste. A vos te dijo Dios que hagas otra cosa. Porque no se trata acerca de la acción, se trata acerca del corazón, de buscarlo a Dios, de ser obediente a lo que Dios te está llamando a hacer.
Y muchas veces no nos damos cuenta y queremos generalizar y tomamos algo de la Biblia y decimos, bueno, si Él lo hizo, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Si Pedro caminó sobre el agua, entonces yo también tengo que caminar sobre el agua. Y en la primera que te aparece te tirás y decís, me tiro a la pileta. Pero te olvidás que a Pedro le dijo, vení. A vos no te dijo vení, te dijo ponete el salvavidas. Y se trata acerca de la obediencia, no se trata acerca del medio o la forma que uno lo hace. Y muchas veces perdemos noción de que Dios no está mirando la forma como lo hace. Está mirando el corazón que lo recibe. Que tu corazón sea un corazón de obediencia a Dios. No se trataba acerca de si el río Jordán o el río de Damasco era más limpio o no. Se trataba de la obediencia. De decir, no lo entiendo, pero obedezco. No sé por qué. Será el río Jordán en vez de el río de Damasco. Pero lo voy a hacer. Voy a obedecer. Y muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo no lo entendemos. Y nuestra primera, tal vez, actitud es decir, no, hay mejores formas. Y Dios está mirando el corazón si realmente se doblega, obedece y es obediente. Más que si te metes en el río, en el mar, en una laguna o en la ducha. Se trata de la obediencia que Dios está mirando en tu corazón. Es lo que Dios busca. Un corazón que lo quiera servir, un corazón que quiera ser obediente. Incluso cuando no entendemos por qué pasan las cosas. Incluso cuando no entendemos por qué suceden. O por qué esto y no lo otro. Sino que es una actitud de corazón de realmente vivir en obediencia hacia Él. Así que dice el versículo 3, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dices a usted es que se zambulla y así queda limpio. Le están diciendo, si él te hubiera venido y te hubiera dicho que tenés que construir una torre de 5.000 metros para arriba y una base gigante, ¿vos no lo hubieras hecho? Te está diciendo que te metas en el agua nada más. Y muchas veces a nosotros nos cuesta ser obedientes en las cosas simples que Dios nos manda. ¿Cuántos dirían o estarían esperando, yo quisiera que Dios me mande al África para predicar? Yo me gustaría que Dios me mande a las naciones a predicarle a multitudes. ¿Sí? Hay muchos que piensan así. Y Dios te dice, búscame en tu cuarto y orá. Eso es tan simple. Y muchas veces no lo hacemos. Séme obediente en esto. Y no queremos ser obedientes, porque pareciera que fuera simple. Pero para que eso suceda, para que realmente veamos la mano de Dios, a veces las cosas son simples. Había una historia que había escuchado hace un tiempo, y espero acordármela bien. Era en Alemania había una familia, y el hijo se enfermó. Y dice que estaba muy enfermo y un día pasó un misionero caminando por ahí. Y el padre de familia lo agarró y le dijo, quiero que vengas y por favor ores por mi hijo. Y el hombre dijo, estoy apurado, pero me voy a tomar el tiempo para venir y orar. Así que él se acercó, oró, terminó de orar, dijo amén, agarró su camino y se fue. Y a ese hombre nunca más lo vieron. No saben quién era, no saben su nombre, no saben hacia dónde iba, qué cosa iba a hacer, no sabían nada. Pero ese hombre que oró, ese chico, fue sanado. Y ese chico después fue uno de los más grandes evangelistas que tuvo el siglo este. Se llamaba Reinhard Bonnke.
Fue un predicador, un evangelista que dicen que evangelizó África. Y si uno ve las cruzadas de él, ve cabezas hasta donde se pierde el horizonte. Y él predicando la palabra en África, hablando de Cristo y hablando de salvación. Y a veces empezó solamente con un hombre que fue fiel a la palabra de Dios, decir, voy a orar por él. Y uno puede decir, pero tan simple como eso. Y muchas veces Dios nos llama a las cosas simples y nosotros estamos pensando en las cosas más complicadas. Queremos que Dios nos use, queremos que Dios haga grandes cosas con nosotros. Y Dios te dice, ok, empezá orando. Ah, no, pero eso es muy simple. ¿No hay algo más complicado? Bueno, buscame en intimidad. Lee mi palabra. Bueno, pero eso es simple. Yo quiero lo complicado, lo grande. Y muchas veces lo grande empieza por lo simple. En buscar realmente a Dios. En aprender a ser obediente. En aprender de ser fiel a Dios. Y es en eso cuando Dios empieza a manifestar en nuestra vida. A veces las cosas de Dios pareciera que fueran muy simples. Pero en realidad lo son. Porque todo empieza en una decisión de buscarlo a Él. De decir, acá estoy. ¿Suena simple meterme en el río que está en la esquina? Sí, suena simple. Pero si Dios me lo pidió, yo lo voy a hacer. No sé por qué. Al igual que tal vez esa chica que estaba al principio de la historia en un país lejano, lejos de su familia, y dijo, bueno, si Dios me puso en este lugar, por algo será. Y no se perdió la oportunidad de ser usada por Dios. Y muchas veces por ver lo grande que Dios puede hacer en nuestra vida, nos perdemos lo simple que Dios nos está llamando a hacer. Nos perdemos lo simple que Dios está haciendo en nuestra vida. Como tal vez orar por el vecino, orar por el que está necesitado. Aunque sea llamarlo y decirle, estoy orando por vos. Compartir un versículo con alguien. Que tal vez uno dice, bueno, pero mandar un versículo, ese versículo puede ser el versículo que le cambia la vida, porque no sabes por qué situación está pasando. Y pareciera que fuera simple, pero Dios te está usando grandemente. Y no sabes el que está recibiendo ese versículo, no sabes por el cual estás orando, qué Dios puede llegar a hacer con esa persona. Tal vez el mensaje que le mandaste decís, fue algo muy simple, pero tal vez acabas de ayudar o de levantar a aquel hombre de Dios o aquella mujer de Dios que Dios va a usar para cambiar una nación. Y todo empezó tal vez por tu obediencia, por decir, sé que es poco, pero como decía la palabra, pero lo poco, como decía Pedro, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Muchas veces queremos que Dios nos dé el oro y la plata para poder dar. Bueno, busca lo que tenés en este momento. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué es lo que Dios está usando? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Y vas a ver que las cosas grandes tal vez que estás soñando, que Dios ha puesto en tu corazón, van a venir. Pero empieza por lo simple, por realmente serle fiel a Él. Dice el versículo 14, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces. Ahora, de Samaria al Jordán son 50 kilómetros. A 8 kilómetros por hora, unas 6, 7 horas de camino. O sea que uno se imagina la historia y dice, bueno, salió de la casa del profeta y ahí estaba el agua. No, 6 horas de viaje. Donde me imagino, cuando Dios nos pone en esa situación, uno empieza, pero voy a hacer el ridículo. ¿Y si me meto y el agua está sucia? ¿Y si el agua está fría? Y me imagino, debía estar mirando porque todos los que lo seguían decir, mira el tonto este, le va a hacer caso a aquel. Y muchas veces, tal vez las risas, lo que los demás piensan, no nos tiene que influenciar, sino tiene que influenciarnos lo que Dios nos ha mandado a hacer. A veces vamos a tener que caminar como Él 6 horas.
Abraham caminó 3 días para sacrificar a su hijo. Y hay veces que desde la promesa hasta que se cumpla, vas a tener que caminar un tiempo. Y tal vez te vas a preguntar muchas veces si vale la pena hacerlo. Si no habrá otra forma de hacerlo. Si tal vez no habrás escuchado bien a Dios. Si tal vez Dios no te estará haciendo una broma o capaz que comiste mucho y alucinaste. Y Dios realmente no te habló. Pero es en ese tiempo de espera donde tu fe es probada, donde tu obediencia es probada. Donde realmente puedes decir, yo estoy seguro que Dios me dijo esto. Y voy a ser fiel a su palabra, porque sé que Él va a responder. Tendré que esperar tal vez 6 horas para pensar como Naamán. Tendré que esperar tal vez 3 días como Abraham. O tal vez tendré que esperar 10 años o 20 años hasta que la promesa se cumpla. Pero en ese tiempo será el tiempo donde mi fe, mi obediencia van a estar aferradas solamente a Él. Donde no va a volver atrás, donde voy a decir, yo sé el Dios en el cual confío. He puesto mi esperanza en Él y sé que Él no me va a defraudar. Por más que los pensamientos vengan, por más que las situaciones parecieran adversas, uno tiene que poner su fe en Él y seguir adelante en obediencia a lo que Dios te está llamando a hacer. Las tormentas van a venir, los tiempos van a cambiar, pero Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él prometió se va a cumplir. No importa el tiempo, no importa cuántos tiempos, no importa si son años, meses, se va a cumplir. Confía en Él. Dios muchas veces te da ese tiempo para pensar, para que realmente digas, no, yo creo en Él. Aunque los vientos, aunque las dificultades, yo creo en Él. Así que Naamán decide probar el plan de Dios. Y esto es lo que va a hacer que haga salvación a su vida. El obedecer a Dios. Y él va y se zambulle 7 veces. Y yo me imagino que la primera se zambulle, se mira, no, estoy igual. Segunda, tercera, ya va por la quinta, los otros que estaban en la costa debían estar, mirá, no, seguís igual. Y yo me imagino que te estará pensando, capaz que en la sexta será, y si abandono acá, porque la verdad me siento un tonto. Pero decide zambullirse la 7ª vez. Y en la 7ª vez es cuando él recibe la sanidad. Muchas veces nosotros nos detenemos, tal vez a veces en la 6ª vez. Cuando Dios nos llama a orar por un familiar, por una situación, por una necesidad. Y estamos orando y vemos que nada sucede. Y pasa el día, 2, 3, 4, un mes, un año y decimos, ¿sabes qué? Ya está. Voy a dejar de orar porque parece que no se va a cumplir. Y muchas veces nos detenemos tal vez en la zambullida número 5 o en la zambullida número 6. Y Dios te dice, seguí creyendo. No abandones. Yo te lo prometí, yo lo dije que lo iba a hacer. No lo dudes. Pero muchas veces abandonamos antes de tiempo. Y empezamos a decir, se ve que Dios no lo va a hacer. Se ve que Dios tal vez no lo va a cumplir. Se ve que tal vez que Dios no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y yo en este tiempo te quiero alentar por aquello que tal vez estás orando, aquello que estás creyendo, que Dios va a hacer en tu vida o en la vida de algún familiar. No es hora de tirar la toalla. No es hora de salir del agua y dejar de zambullirse, sino que es hora de seguir creyendo que Dios lo puede hacer. Que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. Que no se trata tal vez de cuántas zambullidas vas a hacer, sino se trata acerca de la fe que estás poniendo en eso. En la obediencia de buscarlo a Él, pese a que no veas el resultado. Pese a que pareciera que todo está en tu contra. Pese tal vez a que el que está a tu lado o el que está enfrente se ríe porque no se está cumpliendo lo que Dios te dijo que iba a pasar. Pero a pesar de eso, decir, si Dios lo dijo, si Él lo prometió, yo lo creo.
y seguir zambulléndote y buscando en su presencia, buscando su corazón, buscando su palabra, orando a Él, clamando a Él, día tras día, por el tiempo que tome. Y dejar que Él haga la obra que tenga que hacer. El poder de Dios cambió y sanó a ese leproso. Y en esa obediencia Él encuentra primeramente la sanidad y encuentra la liberación. Porque me encanta lo que dice después en el versículo 15. Dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, 6 horas de vuelta, pero ahora sano. Y presentándose ante el hombre de Dios, ahora se presenta. Antes esperó que el hombre viniera, ahora él se baja del caballo y se presenta ante el hombre de Dios. Y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. No hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Antes no se había presentado, ahora se presenta. Y dice la palabra que me encanta porque dice que no solo encuentra liberación en este tiempo, sino que encuentra al Señor, porque dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, solo en Israel. Solo en Israel. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Has confesado esto con tu boca? ¿Has declarado, yo lo creo? Y creo que hay un Dios, un único Dios, que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El versículo que leímos al principio, Naamán dice, pensé que el hombre de Dios iba a salir. En este versículo dice, ahora sé. Cuando uno experimenta a Dios, cuando uno deja que Dios obre en su vida, ya no deja uno de lado el pensar lo que Dios puede hacer. Y uno ahora dice, ahora yo sé quién es mi Dios. Yo sé cuál es su poder. Yo sé lo que puede hacer. Yo sé que Él puede sanar. Yo sé que Él puede restaurar. Yo sé que Él puede libertar. Yo sé que puede traer a mi familia de vuelta. Yo sé que puede traer a mis hijos del exilio espiritual. Yo sé. Porque cuando uno conoce a Dios, no es más yo pensé. Es yo sé en mi corazón lo que Él puede hacer. Porque lo experimenté. Sé quién es Él. Sé cuál es su poder. Y sé que Él puede hacer todo. Para Él nada es imposible. Yo sé que no hay otro Dios como el de Israel, dice el hombre, Naamán. Yo sé. Estás pudiendo decir en tu vida, yo sé quién es mi Dios. Yo sé que eso que estoy orando, Él lo puede hacer. Tal vez no sea el tiempo, pero yo sé que Él lo puede hacer. Yo sé que lo puede hacer. Tenemos que ser obedientes para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Mientras el grupo de música pasa, tenemos que aprender a ser obedientes en lo poco, para que Dios nos ponga tal vez en lo mucho. Porque fuiste fiel en lo poco, por mucho te pondré. Obediencia primero. Y después vendrán las bendiciones. Muchas veces nosotros queremos la bendición para obedecer. Queremos ver para creer en vez de creer para ver. Y Dios nos llama en este tiempo a vivir por fe y no por vista. Estamos llamados a vivir por fe y no por vista. Para que podamos decir como Él dijo, yo sé quién es mi Dios. Yo sé lo que Él puede hacer. Yo sé lo que Él puede obrar en este tiempo. Yo lo conozco. Y aunque tal vez estoy esperando mi respuesta, yo sé que Él lo puede hacer.
Yo creo en Él. La respuesta es sencilla, como decía. Cuando uno se acerca a Dios, no se trata acerca de zambullirse en este río o en este lago, se trata acerca de obediencia a Dios. Se trata acerca de tener un corazón que esté dispuesto a servirlo y a seguirlo a Él donde sea que nos llame. A ser obediente a su palabra, a ser obediente a lo que Él nos manda. A vivir por fe y no por vista. A saber que las cosas de Dios son simples. Es que si yo creo, encuentro salvación. No hay otro secreto. ¿Querés tener una relación con Dios? Obedece. Cree. Y encontrás todo lo demás. Mirá qué fácil lo puso Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Nosotros queremos todo lo añadido para encontrar el reino de Dios. Y Jesús te la pone muy clara. Búscame a mí. Cree en mí. Y todo lo demás va a ser añadido. Mirá qué simple que es la palabra de Dios. No la compliquemos, sino que busquemos más a Dios en este tiempo. Obedezcámosle a Él. Creamos que Él puede. Que realmente en nuestro corazón no haya duda. No haya duda de lo que Él puede hacer o no puede hacer. Él lo puede hacer todo. Que dejemos de pensar lo que Dios puede hacer y que podamos decir, yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios puede obrar. Yo sé que Dios lo puede traer de vuelta. Yo sé que Dios puede sanar. Yo sé que Dios puede sacarme de este lugar, de este embrollo, de lo que estoy viviendo. Pero mientras estoy esperando, voy a seguir escuchando a Dios para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Porque tal vez en este tiempo Dios me quiere usar para dar una palabra a alguien y decirle, ¿sabes qué? Mientras estoy esperando por mi milagro, Dios tiene tu milagro esperando. Y poder apuntarlo a esa persona a los pies de Cristo. Y decirle, ¿sabes qué? Él es, porque yo lo sé. Él es la salvación. Porque fue mi salvación y es mi salvación. En Él encuentro todo. En Él puedo encontrar mi paz. En Él encuentro salvación. En Él encuentro restauración. Pero todo empieza con una decisión en el corazón de obedecer. Obedecer a Dios y conocerlo a Él íntimamente. Amén. Yo te animo en este tiempo para que, al igual que lo vemos en la historia, tal vez sos esa persona que va a apuntar a alguien a Cristo. En medio de todo lo que está pasando a tu alrededor, que decís, Dios no me puede usar, parece todo un infierno, no sé cómo voy a hacer todas estas cosas. Dios te puede usar en ese tiempo para solamente apuntar y decir, como dijo esta chica, tal vez si te acercaras a Dios, Él va a hacer la obra que vos estás necesitando. Y a través de lo que vos puedas impartir en ese tiempo, haya salvación en esa persona. Dios tiene grandes planes para nosotros, pero empieza por lo simple. Si querés servir a Dios, obedécele. Búscalo. Clama a Él y Él te responderá. Búscalo en tu intimidad. Cree en su palabra. Cree en su poder. No dudes, porque aunque estés en la espera, Él va a responder. Él se va a manifestar. Él va a hacer la obra. Él no te va a dejar tirado, Él te va a levantar y va a responder cada una de las oraciones que has hecho. No abandones. Está firme y que puedas decir, yo sé
yo conozco al Dios en el cual he puesto mi esperanza. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.